Oremos. Bendito Padre, Señor Jehová que está en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos da de tener este estudio y también iniciar, Señor, esta serie de análisis y de estudio de este tema tan importante como es el tema del sellamiento. Danos sabiduría de lo alto para comprender, sabiendo que tiene muchos puntos que debemos analizar. Y al iniciar, Señor, con este estudio hoy, te pedimos que derrames tu gracia en nuestro corazón, nos dé tu espíritu para tener este discernimiento y comprensión. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo unigénito Jesucristo. Amén. Bien, iniciando este estudio sobre el tema del sellamiento, ¿verdad? La primera parte tiene que ver con los acontecimientos previos al sellamiento. Entonces vamos a ir analizando paso a paso. Entonces, como algunos, no voy a dar toda la parte profética porque, bueno, mucho contenido, pero sí hay algunos acontecimientos que están previos al sellamiento y justamente están vinculados con esa parte, con este punto. Y uno de ellos es el sexto sello. Por lo menos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 13 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. A continuación sigue, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces vean que es importante esta pregunta del sexto sello al final, porque ahí dice claramente quién podrá sostenerse en pie en el día de la ira del Cordero, y que también está pidiendo que sean escondidos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, que es el Padre. Entonces, vean ustedes que hay una serie de acontecimientos que parte desde el terremoto, ¿verdad? Cuando dice allí, aquí hubo un gran terremoto. Entonces nosotros vamos a hacer un recuento histórico de estos acontecimientos previos al sellamiento para que tengamos una idea de la ubicación. Dice acá, mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. No solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y dice, y el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Marcos 13, 24 al 26. Ahora hablando sobre la parte del sexto sello, la hermana White dice lo siguiente, esta cita que estoy leyendo es el conflicto de los siglos, al final les doy la referencia. Dice así, el revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Apocalipsis 6:12. Entonces, ¿cómo son estas señales? Estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, ¿cuándo comienza a cumplirse el sexto sello? En 1755 se sintió el más
espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madera, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Veamos entonces que así arranca el sexto sello con ese gran terremoto que es el llamado terremoto de Lisboa en 1755. Y veamos todo lo que abarcó. Ahora, gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Vean que el sexto sello nos da un marco temporal. Desde el terremoto de Lisboa hasta cuando hacen la pregunta y dicen, cuando están diciendo que le caigan las piedras encima para que lo escondan de la presencia de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, porque el día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, desde 1755 hasta ese momento cuando la gente dice eso, para que les caigan las piedras encima porque no quieren, quieren quedar escondidos de la presencia del que está sentado en el trono y del Cordero porque ha llegado el día de la ira del Cordero. O sea, ahí tenemos ya un parente o un marco temporal. 1755 hasta cuando se dicen esas palabras que son un poco antes, previo a la segunda venida de Cristo. Ahora, esta cita sale en el Conflicto de los Siglos, página 349. Ahora, no es el único acontecimiento que estaba establecido en el sexto sello, sino que a continuación dice que y el sol se puso negro como tela de silicio. Entonces, ¿qué pasa? Después de 1755 se cumple esta otra señal. Dice así, 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos 13:24. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Casi un cuarto de siglo antes había concluido la persecución. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, ¿cuándo ocurre esto? Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Único o casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780. Inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra. R.M. Devens, ahí en nuestro primer siglo, ¿no? Página 89. El conflicto de los siglos, página 351. Sale esa cita, hablando lo del día oscuro. Y también dice, y la luna se volvió toda como sangre. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse parecía de sangre. El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el día oscuro. Desde el tiempo de Moisés no se ha registrado jamás periodo alguno de oscuridad tan densa
y de igual extensión y duración. La descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor, expresadas por el profeta Joel, 2500 años antes de su cumplimiento. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31. El conflicto de los siglos, página 353 a la 354. Ahí entonces ya vemos lo que fue el oscurecimiento del sol y la luna que se volvió como sangre. Entonces ya estamos viendo 19 de mayo de 1780. Avanzamos desde el terremoto de Lisboa a 1755 al 19 de mayo de 1780. Entonces, el sellamiento no puede haber ocurrido previo al terremoto de Lisboa, porque justamente estos acontecimientos son señales de la segunda venida de Cristo, que están presagiando su venida a las puertas, y que justamente la pregunta que se hace al final del sexto sello es ¿quién podrá sostenerse en pie? Obvio que estas personas tienen que prepararse para poder sostenerse en pie mientras está el tiempo de gracia. Pero ya cuando la gente está clamando que las piedras le caigan encima para que lo escondan de Cristo y del Padre, ya ese tiempo de gracia ha terminado. Y prácticamente ya están como en la séptima plaga prácticamente y están allí huyendo para esconderse de la presencia de Cristo cuando vienen las nubes de los cielos. Entonces ya nosotros vemos que previo a eso, ya el tiempo de gracia tiene que haber cesado antes de que estas personas digan estas palabras. Pero ya tenemos un marco, estamos avanzando en el tiempo, no solamente ya tenemos el terremoto de Lisboa 1755, sino ya también el día oscuro, 19 de mayo de 1780, y ahora tenemos otra de las señales previas a la segunda venida de Cristo, que nos dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Ahora, en 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho, las estrellas caerán del cielo. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Apocalipsis 6:13. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se hayan registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa, en que cayeron los meteoros hacia la tierra, al este, al oeste, al norte y al sur, era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. R.M. Devens. Entonces, esto aparece en el conflicto de los siglos, página 380 a la 381. Entonces, aquí tenemos la otra señal precursora del segundo avenimiento, que es la caída de las estrellas, ya en 1833. Vean, como dice aquí, 13 de noviembre de 1833. Entonces, en resumen, tenemos en el sexto sello un gran terremoto, el 1 de noviembre de 1755. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, 19 de mayo de 1780.
y la caída de las estrellas 13 de noviembre de 1833. Todas estas señales están relacionadas con el sexto sello, en donde aparece la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, obvio que en el tiempo del fin habrá un pueblo que podrá sostenerse en pie y que no estará huyendo de la venida de Cristo y que justamente estará preparado para estar en pie cuando Cristo venga a la nube de los cielos y así también ellos poder ser transformados y trasladados al cielo con Cristo en su venida. Entonces, aquí tenemos ya un marco, por lo menos temporal, que nos va aproximando hacia el momento de inicio del sellamiento. ¿Por qué? Porque tiene que haber una preparación, por lo menos estas señales que eran precursoras, que son precursoras de la segunda venida de Cristo, nos están anunciando, mira, ya esto se está cumpliendo, ya estamos en el sexto sello, ya se ha cumplido el gran terremoto, se ha cumplido el oscurecimiento del sol y de la luna, y ya se cumplió la caída de las estrellas en 1833. Entonces, ¿qué otros acontecimientos proféticos importantes y trascendentales ocurrieron también cercanos al tiempo de inicio del sellamiento? Vamos a ver que también en el tema de las trompetas lo vamos a analizar. Ya después también vamos a analizar detalladamente quiénes son los que se van a poder sostener en pie. Ahora les voy a compartir otro punto acá que tiene que ver con otras de los elementos proféticos que se cumplieron. Exacto. Entonces, aquí le voy a dar un pequeño resumen de las 7 trompetas de Apocalipsis. ¿Por qué es importante esto? Ya se van a dar cuenta que esta línea de las trompetas nos van aproximando también al momento del sellamiento. ¿Por qué? Porque son otros acontecimientos proféticos que van señalando también que pronto se iba a iniciar el juicio en el cielo. También están señalando que ahí justamente al iniciarse el juicio en el cielo, el pueblo tiene que prepararse para el que resulte victorioso en el juicio, el que resulte absuelto, el que resulte ahí perdonado y que sus pecados sean borrados, será parte de ese pueblo que va a sostenerse en pie. Entonces ya vamos a ver con qué está vinculado estas trompetas, porque estas trompetas son base del mensaje del tercer ángel, especialmente, y de los 3 ángeles, pues, porque también están vinculados con estos mensajes. Vamos a hacer un pequeño resumen de este punto profético. Vean, el fuerte clamor del primer ángel y las trompetas. Aquí está el pastor J.N. Lóboro, uno de los pioneros, en el libro el gran movimiento del segundo avenimiento, en la página 128, 1905, dice así. Este símbolo profético de Apocalipsis 10 presenta el tiempo cuando este mensaje es llevado a gran voz. Y finalmente, como cuando ruge un león. El tiempo en que, según esta profecía, el mensaje debía aumentar a su fuerte clamor es desde el final de la 6ª trompeta hasta el final de ese periodo profético que conduce a la purificación del santuario. En otras palabras, hasta el final de los 2300 días. Las primeras 4 trompetas se cumplieron en las guerras de los godos, vándalos, hunos, etcétera, que dividieron Roma occidental en 10 partes o reinos. Aquí entonces ya tenemos un resumen de las primeras 4 trompetas que están relacionadas con esta serie de 7 que aparecen en Apocalipsis. Entonces, ¿por qué es importante esta trompeta? Porque justamente una de ellas está vinculada con el movimiento del segundo avenimiento. Y ya vamos a ver que uno de los que fueron participantes activamente en la proclamación de este mensaje hizo una predicción que se cumplió exactamente en el tiempo en que ellos estaban proclamando la segunda venida de Cristo. Vamos entonces a la 5ª trompeta. Después de este resumen de las 4 primeras trompetas, Lóboro sigue también y nos dice lo siguiente con la 5ª.
La quinta trompeta presenta el surgimiento del mahometanismo con su nube de errores, pero especialmente el periodo de 5 meses o 150 años literales, desde el momento en que tenían un rey sobre ellos. Vean, ¿desde cuándo se inicia entonces esta quinta trompeta? El 27 de julio de 1299, Osman, el fundador del Imperio Otomano, invadió el territorio de Nicomedia. Desde entonces los otomanos acosaron y atormentaron al Imperio Oriental de Roma hasta el 27 de julio de 1449. Los 150 años del sonido de la quinta trompeta. En ese momento los turcos vinieron con sus fuerzas contra la ciudad de Constantinopla usando pólvora en su guerra y de un cañón pesado que el historiador Gibbon dice que requería 60 bueyes para jalar. Dispararon grandes rocas contra las murallas de Constantinopla. Eso también sale el Óboro, el gran movimiento, el segundo avenimiento, página 128, 1905. Que vean la importancia que tienen las trompetas y aprovecho aquí para hacer un comentario. Hoy en día hay muchos que quieren aplicar las trompetas hacia el futuro y darle unas aplicaciones futuristas a las trompetas, pero los pioneros seguían una línea histórica aquí y está mostrando el cumplimiento de esos acontecimientos, porque justamente si nosotros no respetamos esta línea histórica, entonces lo que viene a continuación con la predicción que se hizo en el movimiento adventista, entonces no sería verdad. O resulta que no es así, porque la hermana White respalda el cumplimiento de la sexta trompeta y dice que fue un cumplimiento tal cual. Entonces no podemos estar dándole una aplicación futurística a las trompetas, porque al mover una pieza de la profecía, entonces no estamos ubicándonos en el tiempo debidamente como Dios lo está señalando. Entonces, ¿para qué son las profecías? Entonces, ¿para qué su cumplimiento? Justamente las profecías nos están mostrando una serie de acontecimientos cronológicos que nos van llevando hacia el fin de las cosas, hacia el fin de este mundo y los acontecimientos que han de suceder. Entonces ya estamos viendo, ya aquí Lóboro me está diciendo que la quinta trompeta llegó hasta 1449. Ya, y entonces porque hay algunos y que dando la aplicación para el futuro. Y de hecho dando también a algunas personas por ahí también que no son adventistas, también le dan una aplicación a esta trompeta totalmente distorsionada. Aquí es tal cual como se cumplió. Si no se respetan, vean que las trompetas tienen unos periodos proféticos. Si yo coloco esto para el futuro, entonces tendríamos que esperar que se cumplan 150 años más de supuestamente esta quinta trompeta en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo pueden colocar para el futuro? Si entonces tendrían que esperar 150 años, imagínense. Entonces, si no se ha cumplido, entonces deberíamos esperar su cumplimiento, imagínense ustedes. Pero no, los pioneros no tenían esa línea de comprensión y estudiando y analizando estas trompetas con la Biblia y con la historia, han podido comprender este punto y esto fue lo que permitió que Josías Litch hiciera la siguiente predicción. Ya lo vamos a ver. Ya después de estas otras citas también que refuerza un poco más lo de la quinta trompeta, dice, ¿qué pasó ahí en esa quinta trompeta? Alrededor de este tiempo, John Paleólogo, quien es establecido por los historiadores como el último emperador griego, murió. Constantino de Acoses era el heredero legítimo al trono, pero se dice que sus temores de Amurat, el sultán turco que estaba librando esta guerra contra él, le llevó a pedir permiso a Murat para subir al trono. Una acción así parecería una rendición del trono a los turcos. De hecho, muy pronto los otomanos tomaron posesión de la ciudad de Constantinopla y del Imperio Oriental de Roma. Así ellos políticamente mataron a este imperio que habían atormentado antes. Debían matarlo durante una hora, un día, un mes y un año. Tomando esto como un tiempo profético, un día por un año, ¿cuánto tiempo sería? El problema es simple. Un año, 360 días o años. Un mes, 30 días o años. Y un día, un año. En total, 391 días o literalmente 391 años. Una hora es la 24ª parte de un día. Como un símbolo, sería la mitad de un mes o 15 días.
todo el tiempo de la dominación independiente maometana del territorio romano oriental sería, por lo tanto, de 391 años y 15 días. Esto, sumado al 27 de julio de 1449, y aquí es la parte importante que estaba cercano al movimiento adventista, nos lleva al 11 de agosto de 1840 para la terminación del periodo de la independencia turca, como se establece bajo la sexta trompeta. Vean, entonces ya tenemos la sexta trompeta acercándonos hacia el 11 de agosto de 1840. Así que previo a la sexta trompeta no se cumplió el sellamiento. Ya lo vamos a ver por qué. Porque las trompetas son la base del mensaje del tercer ángel. Y especialmente esta trompeta ya nos está acercando cuando se estaba proclamando el mensaje del segundo advenimiento en 1840. Esto le dio un fuerte impulso a la obra. Ya vamos a ver también eso. Ahora vean lo que dice el óboro acá. En 1838, el doctor Josias Litch de Filadelfia, habiendo abrazado la verdad establecida por William Miller, se unió en la obra de dar mayor publicidad al mensaje. Preparó artículos para la imprenta pública sobre el tema de las 7 trompetas del Apocalipsis. Vean ustedes. Vean lo importante que es tener una comprensión correcta de las trompetas. ¿Qué hizo Josias Litch? Tomó la posición incondicional de que la sexta trompeta dejaría de sonar y el poder otomano caería el 11 de agosto de 1840 y que eso demostraría al mundo que un día en la profecía simbólica representa un año de tiempo literal. Vean lo importante, esto era una prueba de fuego, porque esto iba a someter a prueba si en verdad los principios de interpretación que estaban utilizando en el movimiento adventista, Miller y sus colaboradores, eran correctos o no, porque esto es una profecía que ellos estaban, él estaba, especialmente Josias Litch, estaba dando de que su cumplimiento iba a ser el 11 de agosto de 1840. Miren, el día, el mes y el año, acertadamente. Lo estaba dando así. Entonces, veamos lo que dice la hermana Guaya en el conflicto de los siglos. Muchos a veces cuando están estudiando este tema de las trompetas, quieren hacer creer que los pioneros están equivocados en esto. Pero esta cita de conflicto de los siglos es demasiado contundente en este tema. Dice así, en 1840, miren lo que dice la hermana Guay, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. O sea, la hermana White no está diciendo, no, que si puede ser una aplicación o que tal vez podía ser un cumplimiento. No, la hermana White dice, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josias Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840. Miren con cuánta ventaja, cuánto tiempo estaba este hombre dando esa predicción, con 2 años de anticipación. ¿Ves? Josias Litch no estaba jugando con esto. Usted sabe que si él no acertaba eso, iba a quedar como un falso profeta. Iba a ser la burla del movimiento adventista, porque imagínense, un adventista prediciendo eso y los demás apoyándolo. Ahora dice, durante el mes de agosto, en el año 1840, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento, escribió, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacoses subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Mire, lo dijo Josias Litch en The Signs of the Times y expositor de la profecía el 1 de agosto de 1840. ¿Ven?
El conflicto de los siglos, página 334, cita sumamente importante. Aquí la hermana White no está diciendo que si tal vez, que era una aplicación, que podía ser probablemente, no, dijo cumplimiento de la profecía. Y vean esto, lo que la hermana White sigue confirmando. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento, miren lo que dice la hermana White, cumplió exactamente la predicción. Saben que los davidianos tienen un supuesto profeta que se llama Víctor Houteff y que profeta interpretativo de la hermana White. Bueno, él dice que no, que José Ali está equivocado con eso. O resulta que aquí la cita de la hermana White es exacta. Dice, el acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran errados, ¿verdad? ¿Eran errados? No. Dice la hermana White que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos. Así que cuando vienen unos ahí por ahí que vienen con el fanatismo del futurismo a las trompetas, entonces tienen que colocarse automáticamente. Nos están queriendo decir que lo que ellos interpretaron de las trompetas estaba equivocado. Entonces, no, ahora es que se van a cumplir en el futuro. Pero entonces, ¿por qué la hermana White dice que los mismos multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos? Y miren lo que dice aquí, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Si esto hubiese sido una mentira, si hubiese sido un engaño, si hubiese sido una falsa interpretación, no hubiese ocurrido lo que está diciendo aquí la hermana White, que el movimiento adventista recibió un impulso maravilloso. Vean, impulso maravilloso. Y vean, hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas. Y de 1840 a 1844, la obra se extendió rápidamente. Conflicto de los siglos, página 334. Entonces, esta cita es más que contundente para mostrarnos todavía avanzando en los acontecimientos proféticos previos al sellamiento, que ya esta trompeta es otro hito profético que se cumple el 11 de agosto de 1840. Vean, le dio un fuerte impulso al movimiento adventista. La gente se dieron cuenta de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, no estaban errados, estaban en lo correcto. Los que están en lo errado son los que quieren darle una aplicación futurista a las trompetas hoy en día. Conflicto de los siglos, página 334. Seguimos. Ahora, la séptima trompeta y la expiación. Cuando el séptimo ángel suena, leemos que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio en su templo el arca de su testamento. En el servicio del santuario terrenal, el apartamento que contenía el arca, el lugar santísimo, se abría solo una vez al año. Eso era en el día de la expiación y con el propósito de borrar los pecados, la purificación del santuario. El tiempo del que hablan los profetas cuando esta obra de purificación, como es realizada por Cristo, debe ocurrir, es al final de los 2300 días. También se dice que cuando el séptimo ángel toca la trompeta, voces en el cielo dicen que ha llegado el momento de que los muertos sean juzgados. Entonces ya la séptima trompeta nos acerca al momento en que se abre el compartimiento del lugar santísimo en el santuario celestial y se da inicio justamente al juicio investigador en el cielo y es la purificación del santuario y todo esto. Entonces por eso el Lóboro lo está diciendo aquí. Voces en el cielo dicen que ha llegado el momento de que los muertos sean juzgados. Otra cita acá, pero ahora de J.N. Andrews, dice así:
pero hay un tiempo en que su ministerio debe ser dentro del segundo departamento. Esto está señalado en la declaración de Juan de los eventos bajo la séptima trompeta. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio en su templo el arca de su testamento. Apocalipsis 11:19. El arca señala el segundo departamento, como las 7 lámparas y el altar de oro del incienso señalan el primero. Por lo tanto, el segundo departamento se abre bajo el séptimo ángel y los días o años al comienzo de su voz constituyen el periodo en que se consuma el misterio de Dios o la obra del evangelio para el hombre caído. Apocalipsis 17 y Efesios 3, 4 al 6. Esto está en un libro que se llama, que es de J.N. Andrews, que es el Santuario de la Biblia, página 11. Se vean lo importante. Cuando unas personas quieren venir y aplicar las trompetas hacia el futuro y correr ese acontecimiento, esa línea profética hacia una aplicación futurista, están desubicándose totalmente, porque más bien la séptima trompeta nos está señalando el momento en que se abre el lugar santísimo del santuario celestial, que es en 1844, el 22 de octubre. Entonces, si eso estuviera en el futuro, entonces tendríamos que estar esperando todavía que se abriera el compartimento del lugar santísimo, entonces todavía no habría iniciado el juicio, entonces todavía no estaríamos en la época que estamos bajo el juicio. Entonces, cuando alguien le da una aplicación futurista, está mostrando que no está ubicado en el tiempo, ¿no? Y es peligroso porque entonces no se está dando cuenta que ahorita está viviendo bajo el juicio y que tiene que estar pendiente qué es lo que está ocurriendo allí. Entonces, por algo las trompetas están vinculadas también con los acontecimientos que están ocurriendo en el santuario celestial, especialmente la sexta trompeta, la séptima trompeta, está allí hablando de que se abre el compartimiento del lugar santísimo. Vean, ahora Jaime White dice lo siguiente, en la séptima trompeta. ¿Desde cuándo lo ubica Jaime White? El misterio de Dios será consumado como él lo había declarado por sus siervos los profetas. Y la purificación del santuario de la que habló el profeta Daniel es solamente otra expresión que significa la misma cosa que la consumación del misterio de Dios. Así, pues, el séptimo ángel comenzó a tocar la trompeta al final de los 2300 días, en 1844, cuando comenzó la purificación del santuario o la consumación del misterio de Dios. Ahí está, entonces el séptimo ángel comenzó a tocar esa trompeta, fue allí al final de los 2300 días, 1844, el 22 de octubre, allí se comenzó a sonar esa trompeta, se abre el compartimiento y arranca el juicio en el cielo. Entonces, es sumamente importante tener esto claro, porque hoy en día también se está removiendo este fundamento. Entre algunos que han profesado aceptar algunas verdades del adventismo original, sin embargo, cuando llegan a este punto, empiezan a hacer unas aplicaciones incorrectas de las trompetas. Y esta es la posición, si entonces, si están de acuerdo con algunos puntos del fundamento, porque en la parte profética no siguen la misma línea. Bien, ahora acá tenemos un cuadro que es un resumen, acá un gráfico de las 7 trompetas, ustedes lo pueden ver allí. La primera trompeta, invasión del norte por los godos, Alarico, ¿verdad? Del año 395 después de Cristo, le están poniendo este punto de referencia. Hasta después viene la segunda trompeta, ataque naval sobre Italia por los vándalos, con Genserico como líder. Tercera trompeta, imperio occidental invadido por los hunos, el líder ahí era Atila. Cuarta trompeta, último emperador destronado por los Hérulos, y el líder era Odoacro. Y ya eso desde el 395 al 476, prácticamente. Desde la primera hasta la cuarta, aproximadamente. Ahora, del 622 hasta 1449, nos viene la quinta trompeta con el primer ay, y es conquista de los sarracenos, que ahí están los líderes Mahoma y Osman, que fueron trascendentales e importantes en el cumplimiento de esta quinta trompeta. Y esa trompeta está vinculada con la caída de Roma Oriental. Las primeras 4 trompetas anteriores son vinculadas con la caída de Roma Occidental. Ahora, en la sexta trompeta, desde 1453, poniéndolo como referencia, hasta 1840,
Dice conquista de los turcos. Conquista de los turcos, y eso eran los 4 sultanatos principales que estaban allí, ubicados en la ribera del Éufrates. Ubicados allá en el Éufrates, cuando la profecía dice, desata los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates para el día, hora, mes y año. ¿Ves? Entonces, el fin, que ya viene la 7ª trompeta, que ya sabemos por lo que dice Jaime Guay, lo que dice Andrew, que comenzó a cumplir, que esa 7ª trompeta comenzó a sonar justamente para que se abriera el lugar santísimo al santuario celestial en 1844. Y esa trompeta son acontecimientos, tiene una lista de acontecimientos que se van a estar cumpliendo y hasta posteriormente, después de los 1000 años, inclusive abarca esa 7ª trompeta. Claro, ahorita no es el propósito de ponerme a profundizar en cada trompeta, eso ya amerita otra serie de análisis más profundo para poder dilucidar y comprender toda la simbología y el cumplimiento histórico y todo eso. Simplemente estamos haciendo un resumen. Entonces, la 7ª trompeta, que es el tercer ay, las naciones airadas, ira de Dios inminente, misterio de Dios consumado, y las naciones preparándose para el Armagedón. Y finalmente la caída del mundo. Entonces, vean, estas trompetas son acontecimientos históricos, proféticos. Si nosotros movemos esa línea, entonces si la aplicamos hacia el futuro, entonces no estaríamos ahorita ubicados en la 7ª trompeta, que es la trompeta final. Así que es un craso error moverla de su posición. Bien, entonces estos son algunos acontecimientos que estamos viendo previos al sellamiento. Justamente en el juicio es que se va a determinar quién va a quedar en pie, que es la pregunta que hacen en el 6º sello. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Por qué? Porque en el juicio es donde van a determinar quiénes del pueblo de Dios en verdad quedan sus pecados borrados del santuario celestial, y que además de eso estas personas quedan sellados, y además estas personas que han alcanzado, queda su registro borrado de todo pecado de lo que tengan allá en el santuario, todo, al tener todos esos pecados perdonados, confesados, haber alcanzado la perfección, y por lo tanto ese grupo de personas sí podrá sostenerse en pie. Entonces esto es precisamente relacionado con el sellamiento, porque en el sellamiento, según lo que dice el ángel en Apocalipsis 7, 1 al 4, el propósito del sellamiento es que no se suelten o lo que se tiene que hacer para que, mientras ocurre el sellamiento, es que los ángeles no tienen que soltar los 4 vientos para que se pueda sellar el pueblo de Dios. Y una vez que el pueblo de Dios quede sellado, entonces se sueltan los vientos y ya esto llega a su fin. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 7, 1 al 4? Dice lo siguiente: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vean, entonces aquí todavía no se han soltado los vientos, así que no se ha llegado a la parte final del 6º sello, donde la gente está huyendo. Ahí ya se ha acabado el tiempo de gracia. Ellos están huyendo de la segunda venida de Cristo, porque no quieren ver el rostro de Cristo, y por eso piden a las piedras que le caigan encima. Entonces sigue el versículo 2 de Apocalipsis 7 y dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces vean, la 7ª trompeta nos acerca un poco más hacia ese tiempo del sellamiento, porque este acontecimiento de la 7ª trompeta, esa trompeta comenzó a sonar desde 1844. No estamos diciendo que el sellamiento haya iniciado ahí en ese punto, pero ya está más cerca del acontecimiento que está predicho aquí en Apocalipsis 7. Ya después, cuando analicemos bien cuándo comienza el sellamiento y después veamos cuándo termina, ahí entonces comprenderemos un poco más ¿cómo se dice? Este punto temporal
o este marco temporal que la profecía nos muestra en el cual ocurre el sellamiento. Entonces, ya haciendo este resumen de todos estos acontecimientos, vean, el sexto sello, estamos viviendo bajo el cumplimiento del sexto sello. Estamos viviendo bajo el cumplimiento de la séptima trompeta. Esas líneas proféticas se han ido cumpliendo. Y entonces no podemos venir a darle una aplicación futurista ni a los sellos ni a las trompetas, porque ojo, tampoco, no es que no solamente le dan aplicación futurista a las trompetas, sino también a los sellos. Y hasta yo he visto aplicaciones, el Vitojote este de los davidianos, dice que el primer sello y que se empezó a cumplir en Génesis. O sea, bueno, esto es una barbaridad. Entonces, bueno, no es la línea histórica, profética que siguieron los pioneros, por ende no está siguiendo la misma línea y lo proclaman profeta interpretativo de la hermana White. Cuando la hermana White me está mostrando a mí, ya la línea está siguiendo la misma línea que los pioneros están dando en sus libros y en sus materiales sobre los sellos. Y por eso es que ella puede ubicar el inicio del cumplimiento del sexto sello desde 1755 en adelante. Entonces, bien, ahora vamos a tener una parte de preguntas, respuestas y de aporte de los que quieran, de los que están participando acá, para que podamos analizar este punto. Bueno, hasta aquí esta parte tiene que ver con lo que son los acontecimientos previos al sellamiento. Algunos, ¿no? Los más trascendentales o importantes que marcan estas líneas proféticas. Que si nos ponemos aquí a dilucidar todo, bueno, nos toma más tiempo. Pero estos son importantes y nos ayudan a ubicarnos en un marco temporal cercano al sellamiento, a la preparación del pueblo. Y vean, finalmente sí se cumple lo que dice que se sostienen en pie. No solamente en Apocalipsis 14, sino en el 15 también aparecen los 144,000. Dice aquí Apocalipsis 14:1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Ve? Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vean, para poder ser hallados sin mancha delante del trono de Dios, quiere decir que obtuvieron la victoria en el juicio, que sus pecados quedaron borrados. Por eso quedaron sin mancha, quedan sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, en Apocalipsis, también en el 15, habla de que en el mar de vidrio, también habla de los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca. En Apocalipsis 15:1 hasta el versículo 4, dice lo siguiente: y en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ya, entonces también estas características que se están mostrando, esto es también relacionado con los 144,000, porque aquí los que se están hablando alcanzan la victoria sobre la bestia, sobre la imagen y sobre su marca y el número de su nombre. Y justamente esa es la advertencia que da el mensaje del tercer ángel. En Apocalipsis 14, del 9 hasta el 13, nosotros encontramos el mensaje del tercer ángel y da una advertencia. Dice:
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces vean ustedes, lo mismo que está diciendo, aquí hay una advertencia, mensaje del tercer ángel, y después en Apocalipsis 14 y después en Apocalipsis 15 ya nos muestra a la gente que obtiene la victoria. Y también nos habla de los 144,000 que son hallados sin mancha delante del trono de Dios. En Apocalipsis 14, al inicio. Entonces, bueno, haciendo este pequeño recuento de acontecimientos previos al sellamiento, porque justamente ya después que se abre el santuario celestial, ahí es donde se va a hacer el juicio. Ahí es donde se va a determinar quién va a poder quedar preparado y quién va a estar sin mancha delante del trono de Dios y quién va verdaderamente a poder sostenerse en pie si obtiene la victoria en el juicio. Es si su nombre no es borrado del libro de la vida. Por lo tanto, previo a que se abriera el lugar santísimo en el santuario celestial, no puede haber ocurrido el sellamiento. El sellamiento ocurre posterior a un momento entre el fin del tiempo de gracia y un momento entre cuando se empieza a abrir el lugar santísimo del santuario celestial en el cielo. Ya después vamos a ser un poco más específico con el punto del sellamiento de inicio y el final, con algunas citas que tenemos también, la hermana White, donde habla justamente sobre este punto. Entonces, bueno, hasta acá dejamos esta parte de los acontecimientos previos. O sea, acuerden que esto es una serie. Mañana estaremos tocando el punto del inicio, de la comprensión primero de los símbolos del sellamiento, porque tiene varios símbolos ahí que es necesario comprender. Y después estaremos posteriormente tocando también el tema del inicio y el fin del sellamiento. Y después tendremos una comparación de posiciones. La posición original adventista verdadera sobre el sellamiento y la posición apóstata que se ha proclamado como pretendiendo desplazar a la posición original y que algunos la han adoptado porque desconocen realmente cuál es la posición original del sellamiento en el movimiento adventista. Bien, entonces ahora le damos oportunidad para que algunos puedan hacer preguntas o algunos comentarios al respecto. La hermana Marta, por favor, modere allí. Sí, gracias hermano Richard. Buenas noches, ¿me escucha? ¿Me escucha hermano Richard? Sí, la escucho. Ok, buenas noches para todos los amados. Bueno, aparte de lo que el hermano Richard me habla que haga, yo tengo una pregunta, hermano Richard. He entendido lo de las trompetas tal cual usted lo ha explicado. Sin embargo, he visto que en algunos ministerios, tanto de la denominación, en el movimiento trinitario como en el no trinitario, se está hablando de que hay un doble cumplimiento, es decir, algún ministerio suele decir que eso es verdad, que ya se cumplió así tal cual usted lo ha explicado, pero además de eso dicen que tiene otro cumplimiento en el futuro. Entonces yo quería saber usted qué opina de esto, porque yo lo que opino es que si eso es así, como que nos deja en incertidumbre al pensar que si hay un cumplimiento nuevo profético de las trompetas, pues entonces no seguiría la cadena conductual de lo que nosotros estamos esperando. Ley dominical, ¿sí? De del tiempo de angustia y todo lo que viene, sino que como que abre más el espacio a otros eventos, como por ejemplo las trompetas, y entonces como que se mueve todo el suelo profético. Esa era mi pregunta. Exacto, bueno, sencillo. La evidencia está intrínseca en las mismas trompetas.
Por eso yo decía, si le dan una aplicación futurista a las trompetas, entonces tendrán que esperar los 150 años de la quinta trompeta para el futuro y tendrían que esperar los 391 años con 15 días de la sexta trompeta también para el futuro. Y sumando esos dos tiempos, bueno, 150 más 391, redondeando 400, vendrían como siendo 550 años aproximadamente, que tendríamos que entonces esperar para el futuro que se cumpliera eso, si le dan esa aplicación. Por eso es que no puede tener una aplicación futurista, porque los mismos periodos proféticos marcan un momento temporal y no tiene una doble aplicación. Que le hayan querido dar una doble aplicación es otra cosa. Yo también tengo una serie de las 7 trompetas en mi canal de YouTube. Y ahí analizo a más profundidad este punto. Y entonces, de hecho tengo material al respecto. No se puede aplicar para el futuro, porque acuérdese que la séptima trompeta suena y se abre el lugar santísimo. Entonces, ¿qué? Vamos a esperar que se abra el lugar santísimo otra vez en el futuro. No, ya estamos viviendo en el día de expiación antitípico del santuario celestial. Ya se está llevando a cabo el juicio investigador. Ya tenemos aproximadamente 180 años desde que inició el juicio investigador. Entonces, si corren eso hacia el futuro, entonces trastocan todo el orden del cumplimiento profético que ya se ha establecido debido a estas líneas. Y vean que la posición de los pioneros es unánime ahí. Ahí saqué cita de Andrew, de Lowborough, del Jaime White, y además ese no es el único material, también hay material de Haskell que también escribió sobre las trompetas y sobre los sellos, también hay material de Uriah Gemí, y la posición unánime de todos ellos desde el mensaje del primer ángel era que las trompetas tienen un cumplimiento histórico, profético, y que ya ellos vivieron en pleno cumplimiento en 1840. Por eso es que saqué esa cita de Conflicto de los Siglos, que es bien contundente. Dice que los principios de interpretación de Miller y de sus colaboradores eran correctos, y ellos no estaban dando una aplicación futurista a las trompetas, sino una aplicación que coincidía y que estaba bien ajustada al tiempo en que ellos estaban viviendo, y que veían, por eso pudieron ver en primera línea, en vivo y directo, el cumplimiento de la sexta trompeta, la parte final de cuando terminaba el periodo profético que la sexta trompeta señala. Sí, gracias. Y sobre todo que nosotros somos un movimiento profético, pero también y nos basamos en la historia. Tenemos un método de estudio histórico y que nosotros no podemos abandonar esto porque si no entramos en otra plataforma, pues que no es la verdadera. Muchas gracias, hermano Richard. Bueno, hermanos, entonces, como el hermano Richard acaba de anunciar, estamos en el momento de preguntas. Agradecemos a todos los hermanos que nos han acompañado, la hermana Sandra, el hermano Reddy, el hermano Oma, la hermana Mari, la hermana Joana, Humberto, Grace, Elizabeth, Ricardo, Brenda. Y queremos saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Alguien pueda, por favor, intervenir? Hermanitos, bueno, Ricardo, ¿alguno de ustedes tiene el micrófono activado ahí? Hermano Richard, ¿me escuchan? Sí, le escucho, hermanito. Mire, ¿qué piensa de esta cita de hablando sobre los sellos? No sé si la tiene ahí o le digo, mire, dice, la mensajera dice, hoy se ve el mismo espíritu representado en Apocalipsis 6, del 6 al 8. Ella está citando, lo que sucedió, sucederá una vez más, caballo negro y caballo amarillo. Este espíritu trabajará para confundir y desconcertar en cada nación, tribu, lengua, pueblo. Va a haber disensión y aquellos que no han tenido la disposición en busca de la luz que Dios ha dado a través de sus oráculos vivientes, a través de sus agentes señalados, serán confundidos en la iglesia y habrá desorden, disputa, confusión. Isaías 60, 1 y 2. El mismo espíritu que con todas las naciones de la tierra está obrando en la mente de aquellos que han tenido la luz, que son hijos de la desobediencia, independientes, actúan como ciegos y están ebrios como bebida fuerte. Cuando se han pesado en la balanza del oro del santuario,
se pronunciará la sentencia, pasados han sido en balanza y hallados faltos. Esto está en Evento del tiempo del fin, escrito en 1898, página 431. Claro, bueno, ahí usted puede ver que la cita no está hablando de un cumplimiento del sexto sello otra vez, o de los sellos de los primeros que están ahí desde el 1 hasta el 4, sino simplemente está hablando del espíritu. Es obvio de que se tiene que ver un espíritu de apostasía, de oscuridad y de muerte espiritual, porque así lo mismo como la apostasía preparó el camino para el surgimiento del papado en la primera parte, así estamos viendo que el papado viene recuperando su fuerza y lo que estamos viendo es una apostasía campante y sonante y rampante entre las denominaciones religiosas, aumentando la oscuridad espiritual y por ende entrando la apostasía con toda su fuerza en todas esas denominaciones que ya experimentaron una caída, algunas desde 1844, ¿verdad? Entonces ya desde ahí que empezó el mensaje del segundo ángel, que allí proclamó una caída de Babilonia, pero que ahorita lo que han ido es cayendo más profundamente hasta que se llenan, como dice, se convierten en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y aborrecible. O sea, entonces, que eso es lo que la mensajera está diciendo, lo que yo entiendo de la cita, dice se ve el mismo espíritu, o sea, se está repitiendo el mismo espíritu que aconteció en el pasado y se ve ahora. Por eso ya las bases son que la historia pasada se repetirá. Otra cita que yo recuerdo haberla leído, que dice que los sellos, las trompetas y las copas van paralelo. No sé si ha oído esa cita. La voy a buscar esa cita, pero no la tengo aquí a la mano. Pero la tenía. Cuando la ubique, la puede compartir en otro momento. Claro, sí, pero ahí vemos nosotros que en esa cita que usted está sacando no dice que se van a cumplir los sellos otra vez, sino que es el espíritu de lo que se está hablando ahí. Repetirá, porque el sexto sello no se va a repetir el terremoto de Lisboa así, otra vez. Ahora el terremoto que viene final en Apocalipsis es peor que el de Lisboa. Claro. Es peor, es superior. Y la caída de las estrellas y todas esas cosas, ¿ves? Porque ya esos fueron acontecimientos históricos, proféticos que ya se dieron. Lo que sí estamos viendo es un espíritu que se van a ir viendo ahí lo mismo, así parecido, de la oscuridad espiritual, de la apostasía y todo eso, y que lo vamos a ver en una profundidad, bueno, tremenda. Hasta que las iglesias se van a llenar de espíritu, de demonios y de todo ave sucia y aborrecible. Claro. Bien. Entonces, hermanito, ya con esa tiene esa parte. Bueno, otro, si puede, ahí está. Ahora otro hermanito que quiera dar un comentario, pregunta al respecto. Agradecemos al hermano Ricardo Rabanal que nos hace esa importante pregunta y estamos a la espera si algún otro hermanito tiene alguna pregunta o si ya damos por terminada la reunión de esta noche. Parece que no hay más preguntas, hermano Richard. Bueno, está bien, entonces tendremos la oración final y bueno, están invitados para el tema de mañana. Recuérdense que vamos a estar analizando porque este tema es muy profundo, extenso y ya vamos a ir adentrándonos cada vez más cerca. Ya mañana vamos a ver los símbolos del sellamiento, ¿verdad? Y vamos a dilucidar la comprensión de cada uno de esos símbolos, de varios de los que están allí. Y ya posteriormente tendremos el tema del inicio y el fin del sellamiento y, como les dije, la posición verdadera versus la posición apóstata que existe sobre este tema. Y no pienso que con eso se va a concluir, porque todavía quiero presentar otros puntos más y bueno, quedarán pendientes ya en otra serie que también vamos a hacer. Pero vamos a dar bastante información al respecto que ya ustedes van a ver que va a ayudar a comprender bien la posición original sobre este tema, para que no seamos arrastrados a una comprensión falsa que hay sobre por allí, una posición, por eso digo la posición apóstata y ya se van a dar cuenta por qué le digo así. Amén. Bien, vamos a tener la oración para concluir. Oremos. Oremos.
Bendito Padre, Señor Jehová que está en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de tener este estudio en esta noche. Bendice a cada uno de los hermanos que participaron y también bendice a todos aquellos que puedan ver este tema mediante la grabación que se ha realizado y que así la comprensión de estas verdades tan fundamentales e importantes que están vinculadas con el mensaje de los tres ángeles, Señor, pueda seguir proclamándose y se pueda seguir extendiendo este conocimiento para que así la luz, Señor, siga avanzando en este planeta. Amén. Bendice a cada uno de los hermanos que están presentes acá y que mañana también puedan seguir perseverando en el análisis y en el estudio que hemos iniciado. Todas estas cosas te las pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo unigénito Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Richard. Entonces les deseamos a todos los hermanos que pasen una feliz noche, que tengan un excelente día de mañana y que sigamos orando los unos por los otros para que permanezcamos en la verdad y para que no seamos llevados por vientos de doctrina, sino que por el contrario estemos firmes en los fundamentos adventistas, hermanos. Que pasen una feliz noche todos, hermano Richard, le agradecemos mucho su exposición. Feliz noche para todos, que el Señor les bendiga. Amén. Feliz noche, hermanos.